estudiar su palabra. Sabe, hermano, que es un privilegio, es una bendición. Y desgraciadamente la iglesia en los últimos tiempos ha descuidado esta bendición que es escudriñar la palabra. ¿Cuántas iglesias hay que no enfatizan, que no le dan la prioridad, que no le dan la importancia al estudio de la palabra de Dios? Y gracias a Dios que estamos en un lugar, en una iglesia donde se privilegia el estudio de la palabra, porque es una bendición, es un privilegio y realmente es lo que nos da crecimiento como hijos de Dios, como cristianos, conocer la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Voy a invitarles, hermanos, que continuemos el estudio de la palabra allí en Mateo capítulo 10. Vamos a continuar en el verso 26. Mateo capítulo 10, verso 26. Allí es donde vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde. Gloria a Dios. Si durante el transcurso de este estudio usted tiene preguntas, comentarios, ya sabe el procedimiento, levanta su mano, expresa su comentario, su pregunta y luego repetimos la pregunta o repito la pregunta para beneficio de los hermanos que nos miran a través de las redes sociales. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10, del verso 26 en adelante, dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando el Señor? Si miramos el contexto, a partir del verso 16, está hablando de persecuciones venideras. El Señor le declara a sus seguidores, a sus discípulos, que habrían de venir persecuciones, no sencillas, no pequeñas, sino iban a venir persecuciones terribles en contra de la iglesia. Cuando la persecución vino, después de que el Señor se fue al cielo, realmente los discípulos no podían estar sorprendidos, no era algo que debía tomarlos por sorpresa, porque el Señor ya les había advertido, les había señalado que la persecución iba a venir. Y en el verso 26 dice, no los temáis. Les da palabra de aliento, no podían tener temor de aquellos que los iban a perseguir. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto. Algunos de ellos, algunos cristianos, algunos creyentes, tal vez podían pensar que la persecución iba a venir y que no iba a pasar nada, que nadie lo estaba mirando. Realmente lo que el Señor está diciendo es, Dios está mirando, y cuando ustedes sean perseguidos, Dios lo está mirando y Dios está tomando cuenta de todas esas cosas. Dios, a final de cuentas, sigue estando en control de todas las cosas. Uno de los pasajes que pudiéramos mencionar en este respecto empieza en Hechos capítulo 7, donde Esteban el diácono fue martirizado, fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Lo mataron por predicar la palabra de Dios. Y luego parece que no pasó nada. Dice la palabra de Dios que ahí se encontraba este joven Saulo de Tarso, que estaba mirando todo aquello y él consentía, o él estaba de acuerdo. En realidad era líder de aquellos que estaban matando a aquel siervo de Dios. Y luego Pablo, cuando miró aquello, y luego fue una cosa que impresionó de alguna manera la vida de Pablo, porque dice la palabra de Dios que cuando aquellos hombres que mataban a Esteban lo veían y veían como un ángel. Y luego él declaró y dijo
que miró al cielo, dice la palabra de Dios que estaba lleno del Espíritu Santo, y luego puesto sus ojos en el cielo, él miró al Padre, a Dios sentado en su trono y al Señor Jesucristo sentado a la diestra de él. Y luego lo miraban y miraban como si fuera un ángel. Debe de haber sido algo impresionante para aquellos hombres. Pero Pablo o Saulo en ese tiempo, dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 9, que respiraba amenazas en contra de los cristianos. Sí quedó impresionado, pero quedó molesto, quedó enojado, y entonces tomó cartas de los sacerdotes para ir a perseguir a aquellos cristianos donde quiera que se encontraran, para llevarlos, perseguirlos y para continuarlos matando. ¿Y Dios dónde está? Dios no hace nada. Dios no está mirando lo que están haciendo en contra de la iglesia, en contra de su siervo Esteban. Pero dice la palabra de Dios que cuando Saulo de Tarso va en el camino, de pronto aparece una luz brillante que le aparece en el camino, y Saulo cae a tierra, y luego oye una voz grande y poderosa que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios estaba mirando cuando mataron a Esteban. Dios estaba mirando. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Todos aquellos que murieron por causa del evangelio, y todos aquellos que todavía en nuestro tiempo sufren por causa del evangelio, Dios está mirando, Dios está presente, Dios tiene el control, y Dios juzga todas las cosas. Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego Saulo piensa: yo persigo a los seguidores de Jesús. Dice: Señor, ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. No estás persiguiendo a los seguidores de Jesús, estás persiguiendo a Jesús de Nazaret. Y en ese momento Saulo pudo comprender que lo que había dicho Esteban era cierto, que lo que los cristianos decían era cierto. Jesús era el poderoso Hijo de Dios. Entonces el Señor le dice a los discípulos: no temáis, no teman a los que los persiguen, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. No va a quedar en oculto. Dios sabe todas las cosas. Así que, como ustedes no tienen temor, como no van a temer, en el verso 27 dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Pregónenlo. Las palabras que yo les enseño, lo que están escuchando de mí, ustedes vayan y pregónenlo. Aunque haya persecución, aunque el mundo los persiga, ustedes vayan pregonando aquella palabra que yo les estoy enseñando. El verso 28: y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? Mire, es una declaración fuerte. La persecución en contra de los seguidores de Jesús, los iban a matar el cuerpo. ¿Y cuántos cristianos murieron al principio de la iglesia cristiana y a través de la iglesia de Cristo? A través de la historia de toda la iglesia, muchos han muerto por causa de Cristo. Y continúa diciendo el verso 28: temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno? Dios. Él es el que juzga. Él es el que un día va a decir: ustedes van a la gloria
y ustedes van al infierno. Y ahí miramos referencia a que el hombre no solamente es este cuerpo, sino que realmente el hombre tiene un alma. Y Ezequiel nos dice, o palabra de Dios a través de Ezequiel dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Dios un día va a juzgar a todas las almas, y el alma que pecare va a ser condenada, va a ir a la condenación. Entonces Dios puede destruir el alma y puede destruir al cuerpo, y Él debe de ser nuestro temor. No a los hombres, no, porque Dios está en control de todo, porque Él sabe todas las cosas, y porque si viene la persecución y si pasa lo que pasa, Dios sigue estando en control, y nosotros debemos de dedicar nuestra vida por completo al servicio de Dios. Verso 29, estamos en Mateo capítulo 10, verso 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Un cuarto era la 16ª parte de un denario. Un denario es el salario que un jornalero recibía en un día de trabajo. Entonces está diciendo, los pajarillos ustedes los pueden comprar por muy poco dinero. No cuestan casi nada los pajarillos, mas sin embargo, ninguno de esos pajarillos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, aún de esos pajarillos que ustedes consideran que valen tan poco, Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. A cada uno de ellos Dios los conoce. Dios tiene cuidado de toda su creación. Usted mira, hermano, la sinfonía del cielo, cómo los cuerpos celestiales se mueven en el cielo, el sol girando a la velocidad que gira por la galaxia, los planetas todos en una sinfonía perfecta alrededor del sol, mientras el sol se va moviendo, y luego alrededor de su propio eje, y luego las lunas alrededor de los planetas. ¿De qué manera todo esto? Y no chocan, y todo exactamente a la misma velocidad. Los años se completan en el tiempo exacto, y los días y todo. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todas estas cosas. Toda la creación, todo. Dios está en control de todas las cosas, incluso de aquellas que nosotros miramos como insignificantes, como los pajarillos. El verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Miren nomás, y aquellos que se nos cae el cabello, y en la mañana Dios sabe con cuántos cabellos nos levantamos y con cuántos cabellos terminamos el día. Lo más insignificante en la vida del hombre, Dios está en control, y Dios sabe todas las cosas. ¿Usted cree que Él no mira cuando usted sufre por causa del evangelio? Dios mira, y Dios todo lo sabe, y Dios todo lo toma en cuenta. Verso 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ustedes son más valiosos que los pajarillos, y Dios tiene cuidado de ellos. En semanas anteriores veíamos que dice la palabra de Dios que Dios da alimento a los pajarillos. Dios les da de comer, ellos no cosechan, no siembran, no cosechan, y Dios los alimenta. Dios tiene cuidado de nosotros. Si tiene cuidado de los pajarillos, Dios tiene cuidado también de nosotros. Verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Al principio de la persecución en contra de la iglesia,
era lo que le exigían a los cristianos, que dejaran de predicar en el nombre de Cristo. Y eso usted lo puede mirar en el libro de los Hechos, que los fariseos instaban o exhortaban a los cristianos, a los apóstoles, y les decían que ya no le hablaran a nadie más en el nombre de Cristo, que ya no hablaran de Cristo. Pero dice el Señor: cualquiera que confiese mi nombre, cualquiera que me confiese, que diga, que confiese que es seguidor de Cristo delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y qué maravilloso cuando lleguemos a la presencia de Dios y que Cristo diga: este yo lo conozco, este es mi hijo, este fue comprado con mi sangre en la cruz del Calvario, por él yo morí en la cruz. Qué maravilloso es nuestro Dios. Verso 33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La semana pasada hablábamos de Policarpo y le decían: niega a Jesús. Nadie se va a dar cuenta, son solamente unas cuantas palabras. Pero él decía: no, Dios está mirando. Y así como al principio leímos que no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto, Dios sabe cuando hay alguno que niega al Señor. No lo podemos hacer en oculto. Dios sabe todas las cosas. Entonces dice: cualquiera que me niegue delante de mi Padre, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. ¿Hasta dónde debemos de servir al Señor? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de nuestra entrega a Cristo? ¿Hasta donde la situación se ponga difícil? No hay límite. Hasta el final. Toda nuestra vida debe de ser para Él. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dejó su gloria, dejó su trono en el cielo, vino y se hizo hombre, dejó todo por nosotros y vino y entregó su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos o todo lo que podemos ofrecerle es nuestra vida, y es nada en comparación por lo que Él hizo por nosotros. Se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad para venir a buscar y a salvar a nosotros que estábamos perdidos. Verso 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Iba a haber problemas por causa del Evangelio. Servir a Cristo no significaba que todas las cosas iban a estar bien. No, iba a haber problemas. ¿Sabe que es uno de los errores del sistema de evangelización de la iglesia por muchos años? De que a veces le decimos a la gente que no conoce a Cristo, le decimos que si se acercan a Cristo, todo va a estar bien. Se acabaron los problemas. Pero no es así. A veces por ser cristiano, a veces por servir a Cristo va a haber más problemas. Va a haber persecución. A lo mejor no a la manera como era la persecución en contra de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, pero siempre va a haber persecución contra aquellos. Oiga, porque decir lo que la palabra de Dios dice, decir que lo que la palabra de Dios dice que es pecado, decir nosotros eso es pecado, oye, va a haber persecución, va a haber problemas. Entonces, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Van a haber problemas, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra.
y los enemigos del hombre serán los de su casa. Al principio la iglesia comenzó entre los judíos, a los que el Señor estaba hablando estas palabras eran judíos. Pero no todos los judíos recibieron a Cristo. No todos los judíos amaban a Cristo. Al contrario, los judíos más prominentes, más importantes, rechazaban a Cristo. ¿Quiénes eran los primeros que perseguían a la iglesia? Otros judíos. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era un judío, era un religioso judío que perseguía a la secta de los del camino, al grupo pequeño de los del camino. ¿Por qué? Porque creían diferente que ellos. Entonces es a lo que el Señor se refiere, incluso dentro de las familias iba a haber división, iba a haber problemas. A lo mejor el tío, el abuelito no creía en Cristo y estaban en contra de aquellos judíos que sí creían en Cristo. El verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, cuando usted toma la decisión de servir a Cristo, no importa la opinión de los demás, ni siquiera importa la opinión de papá o de mamá o de sus hijos. Usted cuando va a servir a Cristo, lo va a servir incluso a pesar de aquellos que están en su casa. No podemos amar a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo. Dice que el que ama a alguien más que a Cristo no es digno de Él. Dijimos que los discípulos, cuando seguían a un maestro, dejaban su casa, dejaban a sus padres. De alguna manera el maestro que ellos seguían, el rabí que ellos seguían, venía a convertirse como el padre de aquellos hijos. En la tradición o en la cultura judía, los hijos seguían a su padre y venían a ser un reflejo, así como el padre era, los hijos venían a ser un reflejo de lo que era su padre. Pero cuando venía un maestro, un rabino, ellos dejaban a su padre, dejaban su familia y entonces seguían a aquel rabino, a aquel maestro, y aquel rabino venía a convertirse como su padre, venía a convertirse su ejemplo, el ejemplo para ellos, y ellos venían a ser un reflejo de la vida de aquel maestro. Y el Señor Jesucristo dice que debemos de dejarlo todo y Él debe de convertirse en el centro de nuestra vida. Debemos dejarlo todo y Él debe de ser lo más importante para nosotros. El verso 38 es un verso fuerte. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué significa tomar la cruz? La gente que tomaba la cruz en esos días, esto era algo literal. La gente de repente tomaba una cruz y comenzaba a caminar. ¿Sabe qué significaba eso? Que estaba condenado a morir. Una persona cuando iba a ser crucificada, tomaba su cruz y comenzaba a caminar al lugar donde iba a ser crucificado. Y eso lo miramos en Cristo. Él cuando iba a ser crucificado tomó su cruz y va hacia allá. Entonces, ¿qué quiere decir tomar la cruz? De alguna manera era como una sentencia de muerte. Estaban dispuestos incluso a morir y que la gente sepa que soy cristiano, aunque eso conlleve la muerte. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El verso 39, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, había algunos
que iban a entregar su vida por Cristo, pero al final de cuentas iban a encontrar la vida eterna. Pastor, hermana. Sí, y es realmente la forma como hemos aplicado más ese texto. Cuando decimos que una persona toma su cruz, quiere decir de que deja su vida antigua y ahora vive una nueva vida. Y eso de tomar la cruz podemos aplicarlo como que ahora estoy muerto al pecado, en la cruz de Cristo se quedaron mis pecados y entonces ya estoy muerto al pecado y ahora voy a vivir una nueva vida. Gracias, hermana. Gracias por dar más luz a ese texto. Pastor. Amén. El pastor enfatiza de que el texto anterior que habla de que no debemos de amar a nuestra familia más que a Cristo, no quiere decir que debemos de separarnos de ellos, que debe haber un balance. Y tenemos que mirar, hermanos, la Biblia en su contexto y todo lo que la palabra de Dios habla referente a algún asunto. Dice la palabra de Dios que debemos de predicarle a los demás. Y si nos apartamos de la gente del mundo, y eso fue un error que aconteció en los primeros siglos, donde los cristianos se iban al monte porque no querían corromperse con el pecado de la sociedad, pero eso no era la voluntad de Dios porque no había quien predicarle en aquellos lugares. Realmente estamos en el mundo y debemos de ser luz en el mundo y predicar el evangelio en todo tiempo, especialmente a los de nuestra casa, especialmente a nuestra familia, y que la gente vea y glorifique a Dios cuando miran nuestra forma de vivir, una vida transformada por el poder de Cristo. Claro que sí, tenemos que estar cerca de nuestra familia, pero siempre dando la mayor importancia a Cristo. Lo que Cristo dice, eso es por sobre todas las cosas. Si la palabra de Dios dice una cosa, hermano, vamos a creerlo. La palabra de Dios lo dice y Dios no se equivoca. Gloria a Dios. Verso 40, Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, esto aplica no solamente para la persecución, sino que también, dice la palabra de Dios, si alguno lo recibe, alguno de ustedes, también va a tener su recompensa. Y en aquel tiempo se consideraba al profeta como alguien grande. Un profeta es uno que trae palabra de Dios. Entonces, a lo mejor ellos podían pensar, bueno, el que recibe a un profeta va a tener su recompensa. Alguno dirá tal vez, bueno, a lo mejor no nomás un profeta, sino a un justo, el que reciba a un justo va a tener recompensa. Pero el Señor dice, el que reciba al más pequeño de todos, y el que aún le dé un vaso de agua al más pequeño,
él también va a tener su recompensa. ¿Por qué? Porque delante del Señor, todos aquellos que creemos en Él, tenemos valor y Él tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Y realmente así es, todo trabajo que usted haga, todo lo que usted haga por Cristo va a tener su recompensa. Dios mira todo, no hay nada oculto delante de Dios. Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel al que vamos a dar cuentas. Todas las cosas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras intenciones, todo está abierto delante de Él. Y como todo Él lo sabe todo, pues más nos conviene entregarnos de una manera por completo y decirle: Señor, mis pensamientos, mis deseos, mis emociones, mis palabras, todo, Señor, todo es tuyo, todo es para ti. Mateo capítulo 11, verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿En cuáles ciudades? En las ciudades donde ellos, los discípulos, los apóstoles, habían salido a predicar. El Señor Jesucristo siguió predicando la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 14. La semana que entra, hermanos, vamos a adentrarnos en Mateo capítulo 13. Ahorita hablamos un poquito de eso, pero vamos a Mateo capítulo 14. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Este Herodes el tetrarca era un hombre importante que estaba a forma de gobernador en Jerusalén. Y dice que oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. ¿Por qué dice que es Juan el Bautista? ¿Qué es lo que pasa por la mente de Herodes? Vamos a seguir leyendo. Dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Resulta que este Herodes tenía un hermano que era gobernador en otra provincia y se llamaba Felipe. Y Herodes estaba casado y fue a visitar a su hermano y a su cuñada, y cuando llegó por allá se enamoró de Herodías, la mujer de Felipe, y se enredaron y hubo un problema familiar ahí. De tal forma que Herodes se fue de ahí y se llevó consigo a Herodías, la mujer de Felipe, y Herodes dejó a su esposa y ahora se casó con Herodías, la esposa de su hermano. ¿Y esto agradaba a Dios? No, era algo inmoral. Y Juan el Bautista, como todo profeta de Dios, así como hacían los profetas en el Antiguo Testamento, exhortaba a Herodes a causa de la mujer de su hermano que no le convenía tener. Y esta palabra no agradó a Herodes, de tal forma que dice que lo encerró. ¿Para qué? Pues a forma de castigo, para que ya no le estuviera amonestando y molestando sobre estas cosas. Verso 4. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces Herodes de alguna manera tenía temor de Juan el Bautista y le quería matar,
Pero él sabía que el pueblo reconocía a Juan el Bautista como profeta y entonces tenía temor. Verso 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. Entonces vino esta joven, hija de Herodías, y danzó. Realmente entendemos que era una danza de tipo sensual y esto agradó a Herodes al ver a la princesa danzar. Verso 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Seguramente Herodes estaba tomando, mira esto, mira a la princesa danzar, le agrada tanto y le dice, te voy a dar todo lo que pidas. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces la joven va a donde su madre y le pregunta, me dijo Herodes que puedo pedir todo lo que quiera. Y la mujer le dice, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Verso 9, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Realmente, hermanos, podemos decir que no tenía que hacerlo, podía haberse excusado y decir, ¿sabes qué? Pide otra cosa. Eso no te puedo dar otra cosa. Pero él entristecido y porque había hecho la promesa, a final de cuentas a lo mejor todos estaban ebrios ahí y todo, de todos modos entristecido, ordenó decapitar a Juan en la cárcel, verso 10. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Y luego alguien le trajo la noticia a Herodes, el verso 14. El capítulo 14, verso 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. ¿Qué pasó? Sí lo mató, pero tenía miedo, tenía temor, pensaba que Jesús era Juan el Bautista, que tenía estos poderes. Y pobre Herodes tenía temor y dice la historia que después de esto pasaron cosas terribles en la familia de Herodes y murieron pobres y en el abandono Herodes y Herodías a consecuencia de todas estas cosas. Muy bien. La semana que entra, hermanos, vamos a entrar al capítulo 13 de Mateo y vamos a comenzar a hablar acerca de algunas parábolas que el Señor enseñó. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, dijimos que había tres cosas que se manifestaban en su ministerio. Uno eran los milagros, las señales. Y esas señales y milagros venían a ser testimonio de que realmente lo que Él enseñaba acerca de sí, realmente era así. Él decía que Él era hijo de Dios, que Él había sido enviado por Dios, y los milagros y señales que Él hacía testificaban de su poder y de su identidad. Otra cosa que Él hacía era pregonar y decía, arrepiéntanse, decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y otra cosa que Él hacía era enseñar. Algunas semanas atrás hablamos acerca de algunas formas como el Señor Jesucristo enseñaba. Uno de los métodos más reconocidos en la forma de enseñar del Señor Jesucristo era el uso de parábolas.
En la palabra de Dios encontramos diferentes formas de lenguaje, lo que llamamos figuras retóricas. En la palabra de Dios encontramos metáforas, encontramos alegorías, encontramos símiles, encontramos paradojas, encontramos diferentes formas, pero una de las formas más usadas por el Señor Jesucristo era la parábola. La palabra parábola significa poner a un lado de. Entonces, una parábola es un ejemplo terrenal que el Señor utilizaba para enseñar una verdad espiritual. La primera parábola que vamos a mirar es la parábola del sembrador. Y el Señor dice, el sembrador salió a sembrar. Y era algo que podía pasar, que pasaba todos los días. El sembrador salía a sembrar y alguna semilla caía en buena tierra y otra semilla caía en tierra que no era buena. Y el Señor va a enseñarnos a través de una verdad terrenal, una verdad espiritual. Y eso es la forma más usada por el Señor para enseñar. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Vamos a Mateo capítulo 13 y vamos a leer a partir del verso 10. Entonces, Mateo capítulo 13, verso 10, dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no les dices las cosas de una forma clara? ¿Por qué les hablas en parábolas? El verso 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces tenía dos razones la parábola. Primero, a ellos, a los discípulos, era para revelarles, para enseñarles una verdad espiritual. Y para ellos, que no eran sus discípulos, era para ocultarles, para que ellos no entendieran lo que él estaba enseñando. Verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, cuando el Señor enseña una parábola, menciona una parábola, la gente no puede entender lo que el Señor está diciendo. ¿Cuál es el propósito? Y el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en buena tierra y otra no en buena tierra, y luego vinieron los pájaros y comieron la semilla, y luego había piedras y había espinas. Y aquellos que no creían en la palabra de Dios no podían entender. El propósito que mucha gente seguía al Señor era para criticarlo, era para encontrar una falta en su enseñanza. Y cuando el Señor enseña en parábolas, ellos no pueden entender lo que el Señor está diciendo, pero sus discípulos sí, porque vamos a ver más adelante que se acercan al Señor y le dicen, oye, explícanos la parábola del sembrador. Y el Señor les dice, bueno, el sembrador es así, la semilla es esto, las aves son esto, la semilla que cayó junto al camino es esto otro.
La semilla que cayó entre las piedras es esto. Las espinas representan esto otro. Y entonces para ellos aquella parábola tenía un significado importante. Venía a ser una luz. La enseñanza del Señor venía a tener una nueva claridad para ellos. Pero para aquellos otros venía la enseñanza del Señor a quedar oculta. ¿Por qué? Porque de por sí tenían su corazón duro, no querían entender, no querían recibir la palabra del Señor. Y entonces, como no la querían recibir, ni siquiera la podían comprender, no la podían entender. Entonces, ese es el plan para la semana que sigue. Vamos a estar mirando las parábolas, y el capítulo 13 son las parábolas referentes al reino de Dios. Vamos a estar aprendiendo algunas verdades acerca del reino de Dios a través de las parábolas del Señor en este capítulo. ¿Hay preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Para qué son las parábolas, hermanos? Es como el predicador cuando usa una ilustración. El predicador usa una ilustración y con la ilustración nos da mayor claridad a lo que a lo que el predicador está hablando. Cuando se estudia el arte de predicar, se dice que la ilustración es la ventana de la predicación. El predicador está hablando algo y luego nos enseña una ilustración, y esa ilustración nos da mayor claridad. Podemos entender de mejor manera lo que el predicador nos está enseñando. Y eso es lo que viene a ser la parábola para el Señor. Bien, hermanos, si no hay preguntas, comentarios, hasta aquí llegamos y ya conocemos el plan para la semana que entra. Vamos a estudiar el capítulo 13 de Mateo. Pastor. Amén. Realmente las personas que tratan de decir que la Biblia no enseña sobre el infierno, mencionan que el relato del rico y Lázaro es una parábola y solamente es una ilustración que trata de enseñar algo. Esa no es una parábola, como dice el pastor, porque menciona nombres. Menciona que había un rico y había un hombre que se llamaba Lázaro. ¿No? Y una parábola no tiene ese tipo de detalles. Allí mencionó a alguien específico que le sucedió algo específico, entonces es un relato que el Señor está haciendo. Una parábola solamente es una ilustración genérica de algo que pasa en todos los días y que de alguna manera ilustraba una verdad espiritual para sus oyentes. Pone una verdad terrenal al lado de la verdad espiritual, y al enseñarnos acerca de la verdad terrenal podemos comprender de una mejor manera la verdad espiritual. Tal vez más tiempo, tal vez más adelante, con más tiempo, entremos un poquito más a lo que son metáforas y alegorías y todo esto, cuando lleguemos a ese tipo de pasajes. Pero por lo pronto, eso es lo que es una parábola y es la forma más utilizada por el Señor para enseñar. Y tenemos que aprender la palabra de Dios, si no nos va a enseñar, si no nos va a acontecer lo que aquel hombre. Dicen, hermanos, que había en una iglesia que iban
a elegir un diácono nuevo. Esto es una ilustración. Dicen que que iban a elegir a un diácono nuevo en la iglesia, y entonces el pastor pues llamó a las personas que él consideraba que eran buenos candidatos para ser diácono. Y entonces les hizo un examen delante de la congregación. Pasaron los hombres, las personas, y luego el pastor pasa delante de ellos y comienza a hacerles preguntas de la Biblia. Y llega donde este hombre y le pregunta: bueno, ¿usted quiere ser diácono? Pues sí, pastor. Muy bien, le voy a hacer una pregunta sencilla de la Biblia. Dígame, ¿cuál es su libro favorito de la Biblia? Y aquel hombre se pone a pensar: en mi libro favorito de la Biblia, pues me gusta el libro de las parábolas, pastor. El libro de las parábolas. ¿Y cuál es ese? ¿Y por qué le gusta el libro de las parábolas? Es que tiene historias muy interesantes, pastor. Historias muy interesantes. A ver, cuéntenos una de esas historias. Y el hombre comienza a pensar y dice: por ejemplo, está la historia aquella del hombre aquel que iba en un burrito rumbo a Jericó. Sí, iba en un burrito rumbo a Jericó, y cuando iba en el camino, que se le aparece un ángel con la espada desenvainada enfrente pero el profeta, como el hombre, como iba bien distraído, ni cuenta se dio. Pero el ángel estaba con la espada desenvainada, y el burrito pues tenía temor y se iba para un lado, y el ángel se le paraba enfrente, y el burrito se iba para el otro lado, y el ángel se le paraba enfrente, y al final el burrito no tuvo más remedio que se metió entre medio de unos matorrales. Y el problema es que el hombre tenía el cabello largo, y cuando pasó por en medio de los matorrales, el hombre se quedó colgado por los cabellos y el burrito se fue. Y ahí se estuvo colgado por 3 días y 3 noches. Y solo comía lo que los cuervos le traían. Y ahí estuvo hasta que su esposa Dalila vino y le cortó el cabello. Y el problema es que cuando le cortaron el cabello, cayó a tierra y se derramaron las entrañas. Y de los pedazos levantaron 12 canastas llenas. Es importante conocer la palabra de Dios, hermanos. Sabe que a veces nosotros mezclamos una cosa con otra porque no interpretamos bien la palabra de Dios. Las parábolas el Señor las utilizó, son importantes, vamos a estudiarlas y vamos adelante estudiando la palabra de Dios. Hermana pastora nos dirige en una oración para despedir, por favor.